Queremos, amados hermanos, continuar con nuestro estudio de este libro tan maravilloso, ¿verdad? Que es el libro de Apocalipsis. De verdad es algo muy placentero, porque hemos dicho que el propósito primordial de este libro es traer esperanza. Sí, hay cuestiones de juicio, hay cosas terribles que van a pasar en este mundo, pero para nosotros que somos parte de la iglesia, el mensaje es de esperanza. Y es por eso que Jesús se presenta, ¿verdad?, en un punto de glorificación en el cielo, precisamente para alentar nuestros corazones. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 2, versículos del 1 al 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia fría. Y hoy vamos a ver el mensaje que el Señor dio a la iglesia en Esmirna. Así es que hoy el título de este tema es Esmirna, la iglesia sufriente o perseguida. Esmirna, la iglesia sufriente o perseguida. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Si encuentra ese pasaje, dígame amén, hermano, para empezar la lectura. Muy bien. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Sabemos que estas 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, hermanos, se fundaron por el ministerio desarrollado de Pablo en Éfeso, en su segundo y en el tercer viaje misionero de Pablo. Se establecieron todas estas iglesias. El evangelio se diseminó por toda la región, y no hay duda de que gracias a que la palabra se diseminó, se fundaron estas iglesias en el Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Como vemos, cada una de estas iglesias tiene un carácter único, y estas representan a cada una de las iglesias que han existido en la historia de la iglesia. Cada una es una clase de iglesia especial. Cada una recibe un mensaje especial de parte del Señor. Y como vimos la semana pasada, la primera iglesia señalada, que fue Éfeso, en resumen, era una iglesia ortodoxa en doctrina. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía una doctrina correcta, recta y pura, adherida a las tradiciones antiguas, y ellos rechazaban las versiones modernas de su culto, en su culto, pero era fría, apartada de su primer amor. Cristo le dice en el verso 2, 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Tienen entonces la doctrina correcta, como lo declara el verso 2 y 4, pero Dios comunica a la iglesia de Éfeso que aunque tiene muchas virtudes, no está en un estado perfecto. Recuerden que el llamado del Señor Jesús a nuestra vida es a la perfección. Él dijo: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto.
Es decir, la palabra perfecto no significa bíblicamente que tú no te equivoques, que no falles. Significa que tú tienes la capacidad de vencer el pecado. Cuando tú caminas en perfección es porque vences el pecado. Jesús declaró: lo que has hecho está muy bien. Tienes una conducta extraordinaria, no has desmayado, pero también le dice: tengo contra ti. Porque cuando el Señor tiene algo contra nosotros, nos lo dice. Puedes enojarte, sentirte juzgado, incomodarte, sentirte atacado, pero el Señor siempre te lo va a decir para que corrijas tu conducta. A veces nosotros evitamos decir algo a alguien porque nos deja de hablar, o porque nos volvemos impopulares, o porque se puede molestar a alguien. Y además enmascaramos esa conducta diciendo: es que yo soy muy amoroso, ¿y cómo le voy a decir eso a mi hermano? Bueno, pues te tengo una noticia. Permíteme decirte que no hay nadie más amoroso que Jesús. Y Jesús, después de decir todo lo que dice, le dice: tengo algo contra ti. Así es que no usemos de falsa piedad sentirnos mejores que Jesucristo cuando en un supuesto amor no le comentamos a la gente lo que está mal. El más amoroso es Cristo, y a la iglesia de Éfeso le dijo: tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor, y esto pasó porque cayeron en la rutina. Y como siempre, cuando hacemos algo que no le agrada al Señor, Él nos manda a arrepentirnos. No hay otra. No hay que seguir haciendo lo mismo. No hay un acuerdo con Dios al respecto. La advertencia es clara y tenemos que arrepentirnos, dejar de hacer lo que estamos haciendo mal a los ojos de Dios. Y además, después de todo eso, le vuelve todavía a señalar otra virtud. Le dice: odias las obras de los nicolaitas como yo. Jesús no odiaba a los nicolaitas. Él odiaba las obras de los nicolaitas, sus conductas de esas personas, pero no a las personas. Si Cristo odiara a los pecadores, pues estaremos fritos, tronados, por así decirlo, ¿eh? Pero Él no odia. Él lo que odia es el pecado, es la maldad, son las malas obras, no a las personas. Y las culmina a arrepentirse. Los que hemos sido redimidos hemos recibido una gracia de parte del Señor muy grande. Recuerden que esto lo está escribiendo a la iglesia, no lo está escribiendo a la gente afuera. Esto es para la iglesia. Nicolaitas es un juego de palabras que significa la victoria del pueblo. Nike, de ahí de donde sale, ¿verdad? Los famosos tenis Nike. Bueno, esa palabra Nike en griego significa victoria. La otra vez que veas, ¿verdad? Que traigas unos Nike y vayas corriendo, digas: voy en victoria, ¿verdad? Porque traigo mis Nike. De ahí sale la palabra victoria, de Nike. Y Laos, que significa pueblo. Entonces aquí estamos hablando de que Jesús dice que el Señor odia las obras de aquellos que consideran que la victoria del pueblo está en los criterios del mundo, la conducta prevaleciente en el mundo, los comportamientos que se tienen que imponer, que son populares, como la idolatría, el materialismo y la comodidad absoluta. Ese tipo de cosas era la que se propaga
es la enseñanza nicolaíta, que lo más importante en este mundo, o donde una persona puede tener la victoria, es a través de la práctica de cuestiones que no le agradan a Dios. Por eso Jesús dice, yo también aborrezco esas obras. Este tipo de iglesias como las de Apocalipsis han existido en todas las épocas. Esas iglesias pueden tener el mensaje correcto, como la iglesia de Éfeso, pero son frías con respecto al mensaje. Ese fue un mensaje para Éfeso, pero también es para nosotros. Pablo escribió a los Gálatas, escribió a los romanos, escribió a los corintios, escribió a los de Filipo, pero también era para nosotros. Así Juan, aunque escribió para Éfeso, para Esmirna, para Pergamo, para Tiatira, para Sardis, para Filadelfia y la Odisea, también algo de eso es para alguno de nosotros. Y todas las cartas de las 7 iglesias terminan firmadas con el Espíritu Santo. Él siempre dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien firma la carta es el Espíritu Santo. Y después de ver la iglesia de Éfeso, vemos del versículo 8 al 11 el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Cuál es la característica primordial de esta iglesia? Que es una iglesia sufriente, perseguida. Simboliza a la iglesia que el enemigo trata de destruir, como lo fue con el emperador Tito, con Domiciano, con Trajano, con Nerón, etc. Y todos los que han existido a través de la historia que han atacado siempre a la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia además está señalada con la parábola del trigo y la cizaña del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Cuando usted la próxima vez que lea el Evangelio de Mateo y vea el capítulo 13 y vea las parábolas, sabrá que la parábola del trigo y la cizaña identifican a la iglesia de Esmirna. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. La iglesia de Esmirna corresponde a la época desde el año 85 hasta el año 313 después de Cristo. Esta iglesia, en general, fue la de la época desde el año 85 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo, época donde el emperador Constantino hizo el Tratado de Milán, donde se pone fin a la persecución de los cristianos, firmado por 2 emperadores, Constantino I, que era supuestamente convertido al cristianismo, y Licinio, que aunque él era pagano, pero él no estaba de acuerdo con las persecuciones de la gente. Ellos 2 firmaron el Edicto de Milán, poniéndole fin a la persecución de la iglesia cristiana. Esmirna, su nombre se deriva de la palabra mirra, que significa amargura. Lo primero entonces que visualizamos es que Cristo no dice nada negativo contra esta iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia bajo persecución, escuche esto, una iglesia bajo persecución siempre será una iglesia pura. Porque los falsos cristianos son purgados por la persecución. En el momento que una iglesia experimenta que hay una tribulación dentro de ella y empieza a haber circunstancias, los falsos cristianos son los primeros que corren. Son los que dejan el barco hundirse. Y por su falsa piedad y su egoísmo y su inmadurez, terminan siempre diciendo, no, ya me voy de esa iglesia porque ahí hay una bola de hipócritas. Bueno, así es como Jesús purga a la iglesia. Saca a los falsos cristianos y deja a los verdaderos. A los que están con ese carácter, dispuestos a padecer, sea lo que sea, por la obra de Jesucristo.
Así es que a esta iglesia no le dice nada malo, porque el Señor siempre purifica la iglesia de los falsos cristianos, permitiendo una persecución o una situación en la iglesia. Las personas que asisten a la iglesia por motivos egoístas, impuros, saldrán de ella cuando empiece la persecución. Si no tienen nada por qué morir, ¿no se quedarán a la masacre? Pues por supuesto que no. Y a través de todas las etapas de la historia de la iglesia han existido iglesias así, que han soportado persecución, y semejantes iglesias existen hoy en todo el mundo. Esa iglesia en algún momento experimentó esa persecución, nos apedrearon la iglesia, llegaron con machetes en un culto para querernos quitar de donde estábamos, nos pusieron en otro lado el municipio y vinieron otra vez con machetes y otra vez a querernos atacar. Hubo gente, ¿verdad?, que ofendió a la iglesia, me ofendió a mí, y bueno, hemos sufrido una tremenda persecución, pero hemos visto un crecimiento de esta iglesia, porque tiene que salir la paja para que se quede el trigo y la iglesia siga funcionando. Así es que no hay problema cuando la gente sale de la iglesia, Dios sabe por qué. Lo que sí sabemos es que cuando empieza a suceder eso, es que la iglesia va a crecer. Porque se dan las condiciones, porque queda lo verdadero y sale lo falso. De vez en vez el Señor viene a la iglesia a purgarla, a limpiarla. En uno de los evangelios dice la Escritura que el Señor Jesús vino y dijo: ve la higuera y la quiere cortar. Dice: no la corte, Señor, dale chance un año más. Un año más. Y dice el Señor: si en un año más regreso y no hay fruto en esta higuera, la corto. Lógicamente ese pasaje se refiere a Israel, pero también tiene una imagen de la gente que forma parte de la iglesia que no da fruto, y como no da fruto, entonces llega un momento, por eso usted encuentra a mucha gente que ha estado en la iglesia allá en el mundial, perdido ya en el universo, porque no dieron fruto. Si entendemos que el que causó que nosotros viniéramos aquí fue Dios, porque dice Romanos 9 que no consiste en el que quiere, ni en el que corre, ni en el que busca, sino de aquel que tiene Dios misericordia, entonces entendemos claramente que si ya no estamos aquí es por Él, porque Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que mucha gente se jacta porque se va de la iglesia, y lo único que está mostrando es que Dios lo ha desechado, porque aparentó mucho, porque solamente Dios conoce el corazón de la gente, y la gente viene a la iglesia los domingos, pero realmente no sabemos su corazón, no sabemos si viene con una intención correcta, si está dispuesta a estar en la iglesia, a sujetarse al pastor, a seguir las recomendaciones, a seguir los métodos, a seguir la visión de la iglesia. No sabemos. Entonces el único que lo sabe es Dios, y cuando ve que esa persona no da fruto, pues no está avanzando, no está haciendo lo correcto a los ojos de Dios, pues el Señor los desecha. La gente no tiene nada de qué jactarse. Es Dios quien los ha desechado. Les ha dado tiempo para que tengan fruto y crezcan, pero no han querido. Entonces los desarraiga. Solamente, hermanos, hay que estudiar el capítulo 1 de Romanos y nos vamos a dar cuenta. Como cuando la gente no está dispuesta a seguir los caminos de Dios, Dios lo entrega a sus pasiones. Entonces la gente que no tiene por qué morir, pues ¿para qué se queda la masacre? Pues se va, huye. Esmirna, vamos a ver las características de esta ciudad para que veamos por qué enfrentó tanta persecución. Esmirna en el primer siglo era conocida como la corona de Asia. Hoy forma parte de Turquía, igual que Éfeso, como dijimos. Esta ciudad de Esmirna era la gran rival de Éfeso en cuanto a belleza.
Incluso tenía algunas condiciones geográficas agradables, como por ejemplo, dicen que entraba un viento a la ciudad que traía un calorcito, una temperatura tan bella que la persona cuando entraba a la ciudad decía, wow, aquí, qué precioso. Cuando Dios nos dio la oportunidad a mi esposa y a mí a ir a un congreso allá a Canadá, pasamos por la ciudad de Calgary. Me quedé impresionado porque la ciudad, así con todas sus construcciones y todo, tenía un olor la ciudad a perfume. Yo decía, ¿por qué huele aquí a perfume? Toda la ciudad a perfume. Hermano, pase junto a una coladera de Santa Inés y va a ver su perfume que le cae. Han de estar malitos los de Santa Inés. Pero esa ciudad estaba, hermanos, olía perfume. De repente empezamos a ver que empezaron a caer florecitas en toda la ciudad. Fue algo impresionante. Le dije a mi esposa, oye, qué precioso es esto. No, pues ahí nos sentamos en el parque y pues estuvimos respirando aire puro. Bueno, pues dicen los historiadores que cuando la gente entraba a esa ciudad, venía el vientecito y todos sentían algo verdaderamente delicioso en su cuerpo. Es una ciudad de las pocas ciudades que se planificó. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la ciudad de Miami en Estados Unidos no fue planificada. Entonces hay casas allá, hay casas por allá, hay carreteras por acá, carreteras por allá. Pero no, el que diseñó la iglesia de Esmirna, muchos años antes de Cristo, él dijo, aquí va a haber casas, aquí va a haber una carretera, y diseñó, y nada que estuviera fuera del diseño fue construido. Y eso, hermanos, es algo muy bonito, porque es una ciudad con un orden. No hay nada en desorden. En esa ciudad no había nada que no debía de estar en su lugar, para el diseño que había sido diseñada. 1000 años antes de Cristo, hubo precisamente alguien que la diseñó. Por eso es una ciudad muy hermosa el día de hoy. Y bueno, en ese tiempo era una ciudad muy hermosa. Además era una ciudad tan leal al Imperio Romano que en el siglo II antes de Cristo comenzó a adorar a la diosa Roma, que no era más que la encarnación del poder romano. En el año 26 después de Cristo, cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, la iglesia de Esmirna decidió tomar a Tiberio César como Dios de la ciudad. Entonces, imagínense que con estos antecedentes, ¿cómo no la iglesia cristiana iba a enfrentar una persecución terrible? Esmirna, como era además la ciudad, una ciudad extraordinariamente comercial, tenía una comunidad judía muy importante. O sea, mucha gente de esa ciudad era judía. Hermanos, pues los judíos no querían a Jesús. Por eso la iglesia experimentó en ese lugar una de las más terribles masacres que pudo haber vivido un cristiano. Además era una comunidad que en consecuencia aborrecía a los cristianos, y todavía en el siglo II los judíos produjeron persecución contra los cristianos de la ciudad de Esmirna. Y en el año de 155 después de Cristo lograron apresar a uno de los más grandes hombres de Dios que existía en esa ciudad, llamado Policarpo de Esmirna. Un hombre que mientras lo estaban quemando le decía, niega a Jesucristo, niega a Jesucristo. Y él decía, no lo voy a negar. Tú me amenazas con un fuego que en un tiempo se va a apagar, pero tú irás a un fuego que no se apagará por toda la eternidad. Así les contestaba, él atado y siendo quemado, Policarpo de Esmirna.
Vean, hermanos, Policarpo de Esmirna, esa imagen siendo quemado en un madero, es la imagen viva de la persecución que enfrentó la iglesia de Esmirna. Y Jesús se presenta en este mensaje a esta iglesia de una forma tremenda. La situación de los cristianos en Esmirna entonces no era fácil. Tenían enfrente a toda la comunidad judía. Y les dice en el verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Es decir, Jesús les estaba diciendo, yo soy el Jehová descrito en Isaías capítulo 44. Podrán haberles dicho que yo soy un blasfemo, pero yo soy el que me presento como el primero y el postrero. ¿Recuerdan que los judíos a Jesucristo lo llamaron blasfemo? Bueno, pues con estas palabras, cuando dice yo soy el primero y el postrero, les está diciendo, tal vez ustedes pensaban que yo era un blasfemo, pero yo soy aquel del que habló Isaías en el capítulo 44. Estas no son palabrerías, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Porque ningún charlatán muere y vuelve a la vida, ¿verdad? No hay ningún estafador que muere y a los 3 días resucita. Y mucho menos, pues sale de una tumba, ¿verdad? Entonces Jesús les está diciendo con estas palabras, yo soy el que dice esto. Yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Es por eso que nosotros no tenemos ningún problema en llamar a Jesús Jehová o viceversa, porque la Biblia es el testimonio de Jesús. Él nos presenta al Padre, pero el que es revelado en la Biblia, el Jehová de la antigüedad, es Jesucristo. ¿Y qué pasaba con los hermanos de Esmirna? Bueno, en el verso 9 dice la Escritura, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras, hermanos? Bueno, estuve investigando. Jesús con estas palabras le estaba diciendo en la iglesia, yo conozco los problemas que ustedes van a enfrentar primero. Número 1, tribulación. Tú vives en una situación de tribulación. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos bien atribulados. Pero son esos tiempos de tribulación, hermanos, los que nos hacen mostrar que somos verdaderos o somos falsos. Un falso cristiano no aguanta la tribulación. Un falso cristiano se ahorca como Judas. Pero un verdadero cristiano, a pesar de la tribulación, permanece firme. Por eso Dios permite la tribulación en nuestras vidas, porque eso nos hace ver que somos reales. Cuando usted sale de una circunstancia de tribulación, más que sentirte triste, te debes sentir gozoso, porque tú eres un verdadero cristiano. Y Jesús le dice, yo conozco que tú tienes una situación de tribulación. Yo la conozco. No me he olvidado de ti. No te he dejado de mi mano y conozco tu condición. Lo segundo que Jesús conocía era su pobreza. Es decir, que en esa iglesia pues no había gente pudiente. No había empresarios. No había gente de la política. Era una iglesia común, una iglesia con gente pobre.
Pero la riqueza del reino de Dios no consiste en los bienes materiales que poseemos. La riqueza de Dios consiste en que nosotros tengamos todo aquello lo que este mundo no puede comprar, que es el amor de Dios, la paz, la sinceridad, la benignidad, la bendición, la salvación, la pureza que Dios nos da, la gracia, la misericordia y el gran gozo de saber que Cristo está en nuestro corazón. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Así es que Jesús declara: ustedes no son ricos, porque no eran gente noble. Pero les descubre algo, que ellos tienen una riqueza que es mayor a la que de este mundo, y es la riqueza espiritual. Amados hermanos, cuando usted va con una familia pobre, es increíble ver que no saben cómo atenderte, qué darte. En su necesidad, en medio de la necesidad, te dan a veces hasta lo único que tienen. Y eso vale más, esa es la riqueza espiritual. Eso vale más que cualquier cosa. Y además el Señor Jesús les dice: pero yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Puta, yo conozco de esos varios, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, nosotros solamente comemos chicken. O sea, no pienses que tú eres judío. Como para qué caramba ser judío, si Jesús aquí está diciendo que Él conoce a los que se dicen ser judíos y no lo son. No lo son, ni siquiera ni por linaje, ni nacieron ahí. La sangre que tienen es tlaxcalteca mezclada con chichimeca, totonaca y maya. Todavía tienen corte de basinica. Pero quieren ser judíos. Y dice Jesús: yo conozco a los que dicen ser judíos y ni lo son. Ni lo son. ¿Por qué? Hermanos, veamos esto. Esto es verdaderamente terrible. Los judíos tienen un libro llamado el Talmud. El Talmud es un códice de interpretación del Antiguo Testamento, pero tiene escritos con respecto a Jesucristo. ¿Sabe lo que dice este libro? Y esa es una enseñanza que todo judío recibe. Y aquel que se hace judío la tiene que recibir. Y mire, estuve estudiando y de verdad me quedé pasmado de lo que dice este libro. Dice: Jesús es un hijo bastardo de una adúltera. La afirmación es la afirmación, dice en el libro que en ese libro está la afirmación de que sí realizó milagros porque era un brujo. Y que en la época que estuvo en Egipto aprendió hechicería y por eso podía hacer brujería. Amados hermanos, yo pregunto: sanar enfermos, callar el mar, liberar de demonios, aparecer monedas en los pescados, liberando del pecado a la gente y perdonar pecados, que además eso solamente la referencia bíblica que es que le correspondía a Dios. Él conocía el pensamiento de los hombres, resucitaba a los muertos, a personas que habían muerto. ¿Eso es brujería? Bueno, nadie ha visto a un brujo resucitar, por ejemplo. Pero eso es lo que dice ese diabólico libro. A Jesús, porque según ellos lo atacaban, porque según ellos él extraviaba al pueblo, porque era un hechicero y un blasfemo. Como decimos en México, oye al burro hablar de ovejas. Según ellos, en el Talmud dicen que Jesús
está padeciendo, o sea, miren, ya ellos ya lo visualizaron, dicen ellos que ya lo vieron según en el infierno, ¿eh? Dice que Jesús está padeciendo en el infierno, en excrementos en ebullición. Y esta es la descripción del Talmud de Jesús. ¡Qué terrible libro diabólico! Por eso Jesús, cuando viene a esta iglesia que está atestada en el territorio de judíos, les manda este mensaje. Yo sé que ustedes saben discernir entre los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por estas blasfemas palabras, no deberían de asombrarnos. Pues si vemos en la Biblia las relaciones que Jesús tuvo con los religiosos de su tiempo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en su época no eran nada buenas. Tan solo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 48 al 59, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 48 al 59, donde lo acusan de ser un hereje, samaritano y endemoniado, en pocas palabras, en todo ese pasaje le dicen, eres tan hereje como los despreciables samaritanos y un endemoniado. Y cuando expulsaba a los demonios decían, sí, es verdad, expulsas demonios porque está en conjunto con Belcebú, el príncipe de los demonios. Resumiendo ese versículo, hermano, porque es muy largo. Qué tremendo es eso. Jesús por eso dijo, si a la rama verde lo llamaron Belcebú, pues a ustedes ¿cómo los van a llamar? Así es que no se asombre porque alguna persona, ¿verdad?, le diga, tú eres hijo del diablo, tú eres aquello. Al contrario, gócese, no porque lo que le dijo, sino porque es una señal de que realmente usted es un hijo de Dios. Así que lo que le dice aquí a la iglesia de Esmirna no es una exageración ni una muestra de antisemitismo, porque eso les declara a ustedes la persecución de gente que se dice judía, pero no lo son, y además Jesucristo los descubre, deja ver su rostro verdadero y dice, son una sinagoga de Satanás. Por cuanto enseñan que Jesús es un bastardo, hijo de adúltera, un blasfemo, un endemoniado, uno que está de acuerdo con Belcebú, uno que es digno de muerte. Bueno, ¿a alguien le parece que estas enseñanzas dictadas en este libro del Talmud provienen de Dios? Pues no. En cualquier lugar, hermanos, en que se enseñe esto, esto de Jesús que he mencionado, no son dignos de ser hijos de Dios, sino más bien una sinagoga o hijos del infierno. Y ahí en ese lugar están reunidos Satanás, sus demonios y todos sus hijos. Cualquiera que hable así en contra de Jesús. La gente, amados hermanos, de verdad a veces no mide sus palabras. La gente que no cree en Jesús no es Israel. Punto número 1. La gente que no cree en Jesús no es Israel. Y esto no es antisemitismo, como ya dijimos. Es porque lo dice la Biblia. Acompáñeme a Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Romanos 2, capítulo 2, versículo 28 y 29. Miren lo que dice Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Ser judío o ser israelita no consiste en seguir las leyes de Moisés. Consiste en la circuncisión que es del corazón, habiendo tenido la fe puesta en Jesucristo. Eso nos hace israelitas. Nos hace gente del pacto. ¿Qué pacto? El nuevo pacto. Ese pacto anunciado por los profetas diciéndole el Señor a su pueblo Israel: haré un pacto no como el que hice con vuestros padres, sino que haré un nuevo pacto en mi sangre. En aquel día, dice el Señor, escribiré mi palabra en su mente y en su corazón. Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces la ley está aquí y el pacto está acá. Es lo que está diciendo Jesús y es lo que dice Dios y es lo que explica Pablo. Pero la gente se quiere hacer judía. ¿Para qué carambas? No es judío el que lo es exteriormente, es judío el que lo es interiormente. Y el pacto no es el pacto de la letra, de la ley, el pacto es la del corazón, es el cambio de vida, es la restauración, es haber sido redimido por la sangre de Cristo. Pedro, hablando de los judíos en Hechos, capítulo 3, versículo 22 y 26, Hechos 3, 22 y 26, escuchen lo que dice el apóstol Pedro. En su primer mensaje en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro va directo, al grano, contundente. Les dice, a Dios no le interesa que tú seas judío, ¿eh? Y miren las palabras que usa Pedro. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Estas palabras, hermanos, fueron dichas, anunciadas por Moisés desde hace muchísimo tiempo con respecto al Mesías, a Jesucristo, diciendo: el que no escuche a ese profeta será desarraigado. Este pasaje usted lo va a encontrar, no lo busque, solamente lo la referencia, en el libro de Levítico, en el capítulo 18, versículo 15 al 19. Y también en el capítulo 23, versículo 29. Ahí está la referencia de esto que está diciendo el apóstol Pedro. Después dice Pedro: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos hablando, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente. No vean que no dice simientes. Entonces no se refiere a Israel, dice simiente. Cuando se da el protoevangelio o la primera anunciación del evangelio en el capítulo 3 del libro de Génesis, se dice que la mujer, la simiente de la mujer, estaría en pleito con la simiente de la serpiente. Y esa referencia habla de Jesucristo. Entonces la simiente a la que se estaba hablando aquí también era Jesucristo. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Porque Jesucristo vino a traer la salvación a través del sacrificio en la cruz y la remisión de nuestros pecados por su sangre, para vertir salvación a todas las naciones. Para eso murió Cristo. Y después dice la Escritura: a vosotros primeramente, porque si nosotros estudiamos el libro de los Hechos nos vamos a dar cuenta, y de hecho el Señor Jesús dijo: yo solamente fui enviado a las ovejas perdidas de mi Padre. Y en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, vemos la predicación en Jerusalén, es decir,
a los judíos, la predicación a los judíos. Y después saliendo por Samaria, por Judea y del capítulo 11 en adelante hasta lo último de la tierra. Es por eso que el libro de los Hechos se le llama un libro de transición. Es el libro donde Dios puso los fundamentos. Si tú quieres saber cómo es que se fundamenta una iglesia de Jesucristo, está en el libro de los Hechos, ahí están puestos los fundamentos. Dice entonces, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, al Señor no le interesa si tú eres judío, si eres brasileño, si eres mexicano, si eres europeo, a Él no le interesa. A Él lo que le interesa es que te arrepientas de tus pecados para que puedas entrar en pacto con Él y entonces puedas venir a salvación. Entonces, yo no sé por qué la gente ahora en este tiempo, bueno, sí sé por qué, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero miren, hermanos, quieren hacerse judíos cuando no es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es por dentro. El que ha entrado en el nuevo pacto con Dios. Por ser nosotros ese Israel amado y esa parte, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Israel, el Señor ya no tiene nada con Israel. Por supuesto que no. Dios tiene un plan. Solamente hay que leer Romanos capítulo 9, 10 y 11 y está el plan a los judíos. Hay que leer el libro de Apocalipsis cuando empieza la persecución, el derramamiento de las copas, de las personas, sonan las trompetas y después se derraman las copas de la ira de Dios y vamos a ver el plan y proyecto del Señor. Sobre todo, las señales que anuncian o le van a anunciar o que anuncian la segunda venida de Cristo, una de ellas es que el pueblo de Israel se vuelve a Jesucristo. Jesucristo cuando es insultado ahí en Jerusalén, Él sale y dice, no voy a volver a ti hasta que tú vuelvas a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, esa es una señal. Cuando el pueblo de Israel acepte a Jesucristo, en ese momento sabremos, o sabrá la gente que se quedó, ahí te encargo la lona, ¿no? Sabremos que Jesucristo viene. Jesucristo tampoco viene sin antes viene la apostasía. Esta es otra señal. Entonces, en la Biblia, el Señor ha dejado señales en muchos lados para que nosotros estemos atentos de las señales. Más atrás, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, pero ahora en el verso 18 al 21, Pedro ya les había dicho esto a los judíos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Vean cómo no les dice, no, tú como eres judío, no, ya la libraste, carnal. No, así como decimos en México, ya la libraste, ya zafaste. No, les dice, ustedes lo que tienen que hacer judíos, es arrepentirse y convertirse al Evangelio. Porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es de dentro del corazón. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, vean cómo Pedro no le dice a los judíos, no, es que ustedes son judíos, no, ya no, si eres judío ya la hiciste. No, si eres católico ya la hiciste. Si eres cristiano ya la hiciste. Bueno, había que ver si eres cristiano, ¿no? Sí, porque parecen cristinos. Y qué tremendo es eso, hermano.
Así que yo no sé cómo mucha gente se quiere hacer judío cuando no ha comprendido qué es el Israel para Dios. ¿Y qué es ser judío para Dios? O sea, no aquí, para Dios, ¿qué es ser judío? Por tanto, Jesús alienta a la iglesia. La alienta, hermanos, de verdad, le da un mensaje de aliento. Porque para nosotros una persecución, un sufrimiento, incluso la muerte, nos puede parecer algo malo, pero para Dios no. La más grande tragedia del mundo ocurrió en una cruz, y para el tiempo, la gente de ese mundo, esa muerte era lo más trágico, era lo más deshonroso, lo más vergonzoso. Era el sufrimiento más terrible que un ser humano podía enfrentar. Pero esa cruz nos trajo redención. Entonces no necesariamente lo que para ti es malo, para Dios es malo. ¿A cuántos les gustan las inyecciones? Siempre digo esto porque yo me encontraba en la empresa un montón de valentones. ¿Qué pasa? Así bien gandallotas. Y veían la aguja y, no, espérate, soy alérgico. Y eso no es alergia, eso es miedo. ¿A cuántos les gustan las inyecciones? A nadie. Pero cuando ya estamos ahí, estamos enfermos y nos inyectan, aunque nos duele y nos lastima en el momento, después trae sanidad. Porque Dios usa esas cosas para traer sanidad a nuestra vida, para santificar, para purificar. Por eso esta iglesia estaba en el punto de irse con su Señor de ese tiempo. Lo que hizo es traer una persecución terrible en su tiempo para llamarlos a su presencia. Más bien el Señor los estaba protegiendo. Muchos cristianos morimos no porque nos portamos mal, no porque hicimos algo malo, sino porque el Señor nos está protegiendo de este mundo que se está pudriendo. No necesitamos estar aquí a menos que haya un propósito. Por eso la oración que debe estar en nuestro corazón siempre es: Señor, no me lleves hasta que cumpla tu propósito. Y el día que se cumpla, vámonos. Yo no me quedo un segundo más, ni una milésima de segundo más en este mundo. Vámonos, Señor. Yo quiero estar allá contigo. Yo quiero abrazar a los que se han adelantado por mí. Yo quiero que suenen las trompetas de que he triunfado, de que he vencido. ¿Para qué nos quedamos aquí? Pero la gente está como el chango. ¿Sí se sabe la historia del chango? ¿No? Bueno. Miren, ahí les va. Déjalo, está ahí a tu lado. Resulta que los indígenas africanos, para cazar un chango, ponían una jaula, y en esa jaula, una de los barrotes, ya ven que están así pegaditos, los abrían así, de tal manera un poquito más, de tal manera que la mano del chango se introdujera. En la parte de adentro le ponían comida, entonces el chango, cuando metía la mano, agarraba la comida y no la podía sacar. Entonces ahí estaba batallando, y en vez de que el chango soltara la comida y sacara la mano y se echara a correr, no, ahí estaba aferrado. Entonces, la gente, ¿cuál es la moraleja, hermanos? Llegaba la gente, lo atrapaba. ¿Cuál es la moraleja? Que cuando tú te aferras a algo en esta vida, vas a quedar atrapado ahí. Bien decía el profeta Juan Gabriel: no te aferres. No, hermanos, no debemos de aferrarnos a esta vida. Esta vida es temporal. ¿Sabe cuántos deseos están enterrados en un panteón? ¿Sabe cuántos sueños están enterrados en un panteón? ¿Saben cuántos libros se dejaron de escribir en un panteón? ¿Saben cuántos anhelos se quedaron en un panteón? ¿Saben cuántas frustraciones están en un panteón? ¿Saben cuántas amarguras están en un panteón? ¿Saben cuántas lágrimas se han quedado en un panteón? Porque lo más trágico no es morir, es haber vivido sin propósito.
Y eso es lo que Cristo vino a traer en nuestra vida, la salvación y el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito personal que tú y yo tenemos es la santificación. Fuimos llamados a ser santos. Y el segundo propósito que Dios ha dado a nuestra vida es predicar el Evangelio. Fuera de esos propósitos, no hay nada más importante en el reino de Dios. Nada. Nada. A Él no le interesa si tienes una pantalla, si tienes un coche, si tienes una casa. No le interesa a Dios. A Él le interesa tu santificación, porque sin santidad no vas a ver a Dios. No lo vas a ver, y no importa qué religión practiques, qué sistema de pensamiento tengas, a Dios no le interesa eso. Si tú no eres santo y no dejas que el proceso de santificación se lleve a cabo en tu vida, no vas a ver a Dios. Porque ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los que se acuestan con hombres, ni las mujeres con las mujeres, ni los idólatras, ni los mentirosos, no heredarán el reino de Dios. Ni los adúlteros y fornicarios no van a heredar el reino de Dios. No importa que hayas venido aquí, te hayas sentado. Cuando llegues allá arriba, el Señor te va a decir: yo te di tiempo. Y semana tras semana tras semana, y aunque te cause y te dé cólera, te enojes, te molestes, yo hablé a través de tu pastor y te estuve diciendo: arregla tu vida, porque un fornicario no va a entrar en el reino de Dios. Señor, pero en tu nombre yo hice esto, en tu nombre hice aquello. Átenlo de pies y manos, arrojen al infierno, hacedores de maldad. No hay nada más importante en esta vida que obedecer a Dios. ¿Cuántos años llevas junto con tu pareja? 10. ¿Cuántos hijos? 10. Oye, ¿y todavía estás dudando? ¿Cuánto tiempo llevas con esa pareja? ¿10 años? ¿5 años? ¿Viviendo en fornicación? ¿No quieres arreglar tu vida delante de Dios? Bueno, no importa cuántas veces vengas a esta iglesia, te vas a quedar. Y si te mueres, te vas a ir directito al hoyo, porque eso habrá demostrado que tú no eras un verdadero cristiano. Porque un verdadero cristiano es formado en todas las áreas de su vida. Todas las áreas de su vida son santificadas, puestas en orden. Ahora, si estamos dudando en hacer las cosas, entonces ¿para qué carambas vivimos juntos? Si yo no estoy seguro de esa persona, es porque no hemos entendido que no es la cuestión de estar seguro de la persona. Hermano, tú conoces a la persona hasta te casas con ella y empiezas a ver su carácter, su actitud. Trágate esos frijoles. Ya vine, mi amor. ¿Y qué quieres, que te haga fiesta? Lávame los trastes. Ay, amor, es que vengo bien cansada. ¿Y qué crees que yo estuve en el trabajo haciendo? Y no, es un poder a poder. La Virgen se sabe más y más variadas. Y están ahí peleando. Hermanos, el matrimonio es una decisión. Punto. Porque si tú estás esperando a alguien que compagine contigo, que piense lo que tú piensas, pues entonces es tu gemelo. No. Tú solamente dices: esa muchacha me gusta, ese varón me gusta, me caso con ella y tope lo que tope y vámonos. Se acabó el asunto. Pero si estás nada más, ¿verdad?, pasando un rato, un tiempo, porque pues como no estás seguro, a lo mejor mañana la dejas o lo dejas y te vas con otra o con otro. No, hermanos, ¿quién quiere una relación así? No es ni bueno, ni es sano, ni es santo.
Dios purifica su iglesia. Y a Él no le interesan tus sentimientos, ni lo que pienses. El Señor empieza con Éfeso y le dice, tú haces esto, tú haces aquello, tú has hecho esto. Y le dice un montón de bendiciones. Y le agradece el Señor por todo su esfuerzo y su perseverancia en todas las cosas. Pero le dice, pero ¿sabes qué? Tengo algo contra ti. Imagínense a alguien que viene aquí a la iglesia, pastor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Y mira, primero siéntate, aprende, y ya después vemos. Porque no es por ganas. Yo sé que aquí hay mucha gente ganosa, ya ves, vámonos a eso. Así somos los mexicanos, pero no nos comprometemos. A los 2 meses ya nos andan bajando del ministerio porque andamos haciendo barbaridades. No es de ganas. No es que en esa iglesia no me dejan servir. Pues no, pues es que no es de ganas. En ese tiempo vienen muchos extranjeros de otros países. Me dice un pastor, vinieron unos hermanos haitianos. Bueno, hermanos decían ellos que eran, ¿no? Porque pues estaba la alabanza y ni cantaban, ni aplaudían, ni se gozaban. Pues no sé qué clase de iglesia estaban. Había estado una secta. Dice, pero ¿saben lo que más me llamó la atención, pastor? Que querían llegar y ya querían tomar un puesto en la iglesia. Les dije, siéntense. Primero, sumérjanse con la iglesia. Sean parte de... No, es que yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello. Pues sí, tú serás Juan Camaney, mascas chicles, escupes lejos. Pero ¿sabes qué? Aquí te tienes que formar, porque hay un montón de gente que lleva 3, 4, 5 años y está ahí sentado esperando una oportunidad. Y no porque tú vienes de otro lado pienses que aquí no estamos buscando artistas, aquí estamos buscando gente santificada en Cristo. Gente dispuesta a sujetarse al pastor, para que Él guíe sus pasos. Pues qué extraviados están, que están en México. O sea, para que vean, pero se vienen contra la iglesia. Y le digo, pastor, sí es trágico, ¿eh? Pero eso pasa aquí y en todo lugar, hermano. En todo lugar, ¿eh? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Quiero concluir. Por eso le dije, ¿cuántos dan gloria a Dios? No lo dije nomás porque sí. Quiero concluir esta mañana, hermanos, con las palabras de un comentarista bíblico, con las palabras que él dijo sobre este pasaje. Siempre me asombro de estos escritos porque fueron escritos muchos años atrás, mucho tiempo atrás de nuestra vida. Y ese comentarista viene. Y siempre lo leo, siempre, cualquier pasaje que estudio lo leo porque es maravilloso. No digo nombres porque no me gusta exaltar el nombre de las personas. Si a usted después le interesa, pues después allá atrás se lo digo en secreto. Si no, usted me va a ganar mis mensajes. Este hombre dijo, nuestro Señor Jesús es el primero, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Él estaba con Dios antes de todas las cosas y es Dios mismo. Él es el último porque será el juez de todos, como el primero y último, que estuvo muerto y vivió. Es el hermano y amigo del creyente. Debe ser rico en la pobreza más profunda, honorable en medio de las más profundas humillaciones, y feliz sometido a la más pesada tribulación, como la iglesia de Esmirna. Muchos de los ricos de este mundo son pobres en cuanto al venidero, y algunos que son pobres por fuera son ricos por dentro, ricos en fe, ricos en buenas obras, ricos en privilegios, ricos en dones, ricos en esperanza. Donde hay abundancia espiritual, la pobreza externa puede soportarse bien. Cuando el pueblo de Dios es empobrecido en cuanto a esta vida,
por el amor de Cristo y la buena conciencia, Él los compensa con riquezas espirituales. Cristo anuncia todas las tribulaciones inminentes. No temáis nada de estas cosas, le dice a la iglesia. No solo prohibáis el temor servil, sino someterlo, proporcionando al alma fortaleza y valor. Será para probarlos, no para destruirlos, y eso es muy importante. Nótese la certeza de la recompensa. Te daré. Ellos tendrán la recompensa de la mano misma de Cristo. Además, cuán adecuada es la corona de la vida gastada a su servicio o entregada a su causa. Será recompensada con una vida mucho mejor, la que será eterna. La muerte segunda es indeciblemente peor que la primera. Tanto sus agonías como por ser eterna. Indudablemente es espantoso morir y estar muriendo siempre por toda la eternidad. Si un hombre es librado de la segunda muerte y de la ira venidera, puede soportar con paciencia lo que encuentre en este mundo. ¡Wow! Yo siempre que escucho a este hombre de Dios, me sorprendo. Porque el Señor Jesús pareciera sus palabras como un eco que está siempre Él diciendo a través de toda la Biblia: no temas, no temas, no temas. Y le dice a esta iglesia de lo que vas a padecer. Así que Jesús no le exime de la prueba. Nadie que es cristiano va a ser eximido de la prueba. Y a veces tenemos pruebas en casa, con la familia, económicas, físicas, espirituales, que para mí son las más terribles. Porque es una opresión mental que te está queriendo llevar al suicidio, que te está llevando a querer morir, a desilusionarte, a echar a perder toda tu vida, a despreciar el gran regalo que es la vida y que Dios nos ha otorgado. Hay momentos en nuestra vida que estamos tan oprimidos, y sobre todo cuando no hay nadie a tu lado que te quiera levantar, que te ayude, que te diga: no te preocupes, yo te apoyo, yo estoy contigo, hermano. Esos son los momentos en que quiere uno salir corriendo. En la semana platicaba con unas jovencitas acerca de un asuntillo por ahí. Y ya habíamos terminado de platicar el asunto. Y me puse a platicar con ellas y les conté algunas cosas de mi vida. Y sentí un alivio en mi corazón. Le dije: hijas, gracias por estar aquí. Yo les había dicho en el culto que no me molestaran, que estaba yo muy cansado, que quería ir a descansar, pero qué bueno que se quedaron. Porque Dios es tan sabio que a veces sabe que hay en nosotros cosas que tenemos que sacar, y trajo una sanidad a mi corazón. Le dije: gracias, hijas, porque a veces el pastor también necesita que alguien lo escuche. Y gracias a Dios, a través de mi vida ha puesto siempre gente en los momentos en que, aunque yo no me doy cuenta, estoy pasando por ese periodo de tribulación mental, de opresión, y siempre pone a alguien, y entonces platico y salgo de la plática fortalecido. Y amados hermanos, tú necesitas comentarle a alguien eso que está en tu corazón. Necesitas decírselo a alguien. Va a sanar tu corazón. A alguien de toda tu confianza, porque hay gente chismosa, ¿no? Pero a alguien de toda tu confianza, que le digas: oye, ¿sabes qué?
siento esto, pienso esto. Y el solo hecho que esa persona te esté escuchando, ya empieza a salir una sanidad en nuestro corazón. Mi más grande recomendación es que vayamos con el médico de los médicos, que es Dios. Escuchaba una vez una historia de un pastor que murió en la oración. Cuando su hija entró, lo encontró sentado en una silla y estaba su cabeza recargada en la silla que tenía él enfrente. La hija se impactó y empezó a llorar, y bueno, todo lo que pasa en esos momentos tan terribles. Cuando el Señor trajo paz a su corazón, recordó las palabras de su padre que le decía: hija, cuando yo tengo problemas, voy con el Señor y le cuento cómo me siento, todas mis situaciones de mi vida, y cuando salgo de hablar con Él, salgo bendecido. Y le dice, la hija entendió que era una recomendación muy preciosa, y le digo, pero ¿qué haces, papá? ¿Cómo lo haces? Porque yo no lo puedo hacer. No sé si postrarme, no sé si hacer. No, dice, tú tienes que hacer del Señor tu amigo. Entonces dice, mira, cuando entres a tu cuarto, pon 2 sillas, una enfrente de ti y otra donde tú te sientes. Siéntate en tu silla, cierra tus ojos, pon tus manos en tus rodillas, inclina tu rostro y empieza a hablar con el Señor, porque Él va a venir y se va a sentar delante de ti. Cuando ella recordó esas palabras, entendió que todos los días su papá iba y le contaba todas las situaciones a Dios y le decía, Señor, esto, esto y esto. Y hasta el último momento de su vida le contó la situación en la que él estaba. Y pudo ver cómo Dios vio que ya estaba en el punto necesario para poder ir con él. Y se lo llevó. Entonces la joven vivió toda su vida agradecida. Y un día que tuvo un problema con su esposo, recordó a su papá. Y entonces entró a su cuarto, se encerró, puso la silla y dijo, sí, Señor, yo soy la hija de tu siervo y vengo a hablar todo lo que hay en mi corazón. No sabemos si esta joven vivió toda la vida haciendo lo mismo. No sabemos si igual que su padre murió postrada delante de otra silla. Pero lo que sí sabemos es que el médico de los médicos siempre está dispuesto a escucharnos.